En una tarde lluviosa en París, Isabela, una mujer mexicana de 55 años, se encuentra observando cómo un hombre anciano es ridiculizado y despojado de su dignidad en pleno restaurante, mientras el garzón lo mira con desprecio. Pero lo que ninguno de los presentes sabe es que este hombre no es solo un anciano perdido en el olvido, sino que es dueño de secretos que podrían derribar imperios. Y lo que comienza como un acto de compasión por parte de Isabela, pronto se convierte en una venganza que desafiará a los poderosos y cambiará para siempre su vida. ¿Estás listo para descubrir cómo una mujer humilde puede enfrentarse a aquellos que la humillaron y encontrar su justicia? No te pierdas el final de esta historia que no podrás dejar de ver. Si te impactó, suscríbete al canal, comparte con tus amigos y comenta desde qué ciudad estás viendo esta historia. Tu opinión es muy importante para nosotros. Desde el primer instante en que el cielo grisáceo se tornó en matices de melancolía sobre París, el aire parecía cargado de un presagio inusual. En una de las calles empedradas del barrio latino, donde los cafés y las librerías se amontonaban como reliquias de otro tiempo, se encontraba el Café de la Lune, un rincón acogedor y a la vez bohemio que albergaba secretos y encuentros inesperados. Fue en ese ambiente embriagador de historia y nostalgia donde Isabela, una mujer de mirada intensa y espíritu indomable, se encontraba sumida en sus propios pensamientos, cuando el destino decidió entrelazar sus caminos de la manera más sorprendente. Isabela, originaria de México, había dejado atrás un pasado tormentoso marcado por traiciones y desilusiones. Su rostro, surcado por las huellas del tiempo y la experiencia, escondía en cada arruga la historia de luchas y batallas internas. Mientras observaba la vida pasar a través de la ventana del café, con sus manos temblorosas acariciando el borde de una taza de té, una escena estremecedora comenzó a desarrollarse en el interior del local. En una de las mesas del fondo, un anciano de mirada cansada y porte digno se encontraba sentado solo, intentando disfrutar de una comida modesta. Sin embargo, la atmósfera se fue oscureciendo cuando un joven camarero, con una actitud arrogante y una sonrisa desdeñosa, comenzó a tratarlo con desprecio. Las palabras del joven eran cortantes, casi hirientes, y resonaban en el ambiente como un eco de injusticia. «Señor, no me diga que no puede pagar con tarjeta», exclamó el camarero, su voz impregnada de irritación, mientras empujaba con brusquedad la cuenta hacia el anciano. El hombre, cuyo nombre aún se desconocía para Isabela, levantó la mirada con una mezcla de resignación y dolor, como si cada palabra del joven le arrancara una parte de su ya frágil dignidad. La tensión en el café aumentaba, y algunos clientes comenzaron a murmurar, divididos entre el asombro y la incomodidad. Pero fue en ese preciso instante, cuando Isabela, impulsada por una fuerza interior que la empujaba a no permitir que la injusticia prevaleciera, se levantó de su asiento. Con pasos firmes y decididos, se acercó a la mesa del anciano, su figura emitiendo una determinación silenciosa que contrastaba con la atmósfera cargada de humillación. Al llegar su voz, suave pero llena de autoridad, rompió el silencio incómodo. «Disculpe, joven, ¿por qué trata así a este hombre? Todos merecemos un poco de respeto». El camarero, sorprendido por la intervención, alzó la vista con desdén, como si la presencia de Isabela fuera una simple molestia en su rutina diaria. «Señora, aquí se siguen las reglas», replicó con tono frío. «No es asunto suyo». Pero Isabela no se dejó intimidar. Su mirada, intensa y ardiente, se clavó en los ojos del joven, haciendo que éste titubear por un instante. Sin vacilar, volvió a dirigirse al anciano. «Permítame, ¿le gustaría que le trajera algo de agua o quizás un poco más de pan? Estoy segura de que en este lugar todos podemos encontrar un poco de humanidad». El anciano, visiblemente conmovido por la intervención, esbozó una leve sonrisa y murmuró con gratitud: «Gracias, querida. Hace años que nadie se digna a preguntarme eso». En ese breve intercambio, algo cambió en el ambiente del café de 1900 La Lune. La intervención de Isabela no solo había detenido el maltrato,
sino que había encendido una chispa de solidaridad entre los presentes. Algunos clientes, que hasta ese momento habían optado por permanecer en silencio, comenzaron a observar la escena con mayor atención, como si esperaran ver el siguiente movimiento de esta inusual protagonista. Mientras tanto, en una esquina apartada, una mujer mayor, con el rostro surcado por la sabiduría de los años, murmuraba para sí misma en voz baja: «Es en momentos como estos cuando se renueva la esperanza en la humanidad». La intervención de Isabela no fue un acto impulsivo, sino el resultado de años de lucha interna y de una sed de justicia que había sido alimentada por las heridas del pasado. En cada palabra y en cada gesto se notaba una determinación inquebrantable, una firmeza que desafiaba la indiferencia y la crueldad del mundo. Esa tarde, mientras las luces tenues del café comenzaban a dibujar sombras alargadas en las paredes, se plantaba la semilla de un cambio que nadie podría haber anticipado. La conversación en la mesa del anciano se extendió, y poco a poco, la atención de los presentes se concentró en los detalles del pasado del hombre. Con voz temblorosa, él comenzó a contar una historia de amores perdidos y sueños truncados, de batallas libradas en silencio contra la injusticia del destino. Isabela, sentada a su lado, escuchaba con una empatía profunda, como si cada palabra despertara en ella recuerdos y sentimientos largamente guardados. «He vivido mucho, querida», dijo el anciano, «y en mis días de juventud, cuando la esperanza aún danzaba en mis ojos, creí en la bondad de las personas. Pero la vida tiene una forma peculiar de mostrarnos sus cicatrices. Hoy, me siento abandonado, humillado, como si el mundo hubiera decidido olvidarme». Isabela, con el rostro iluminado por una mezcla de compasión y determinación, respondió: «No se trata de olvidar, sino de recordar que siempre hay un nuevo amanecer. Nadie merece ser tratado con desprecio, y mientras haya alguien dispuesto a alzar la voz, la injusticia no tendrá cabida». La conversación se hizo más íntima y sincera, como si el pequeño café hubiera dejado de ser un simple establecimiento para convertirse en un santuario de almas que buscaban consuelo en medio del caos. Los murmullos de aprobación se mezclaban con el suave murmullo de la lluvia contra los ventanales, creando una sinfonía que parecía orquestada por el propio destino. Afuera, la lluvia continuaba cayendo en cortinas líquidas, pero dentro del Café de la Luna, el ambiente se llenó de una energía vibrante y transformadora. Isabela y el anciano compartían no solo palabras, sino la conexión de dos espíritus que, a pesar de las cicatrices del pasado, aún se aferraban a la esperanza de un futuro mejor. Esa tarde, en ese rincón de París, se forjaba un vínculo que, sin saberlo, cambiaría el curso de sus vidas. Mientras tanto, el joven camarero, aún perturbado por la inusitada valentía de Isabela, se retiró a lo largo de la barra, sumido en una mezcla de vergüenza y reflexión. Quizás, pensó, había subestimado la fuerza que puede emanar de un alma dispuesta a luchar contra la injusticia. Sin embargo, en el fondo, el eco de las palabras de Isabela resonaba con fuerza, recordándole que el respeto y la dignidad no son privilegios de unos pocos, sino derechos inalienables de todo ser humano. Conforme pasaban los minutos, el pequeño grupo en el café se fue disolviendo en la rutina del día a día. Pero para Isabela y el anciano, el encuentro había marcado el inicio de una travesía inesperada. Mientras se despedían con un apretón de manos lleno de promesas silenciosas, la atmósfera del Café de la Luna se impregnó de un aire de misterio, dejando entrever que aquello no era un simple encuentro fortuito, sino el primer capítulo de una historia mucho más profunda y reveladora. Antes de marcharse, Isabela tomó un último sorbo de su té, y mirando al anciano con una mezcla de determinación y ternura, le dijo: «No importa cuán oscuros parezcan los días, siempre hay una chispa de luz esperando a ser encendida. Y hoy, me alegra haber sido parte de esa chispa». El anciano, con una leve sonrisa y los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, respondió: «Gracias, Isabela.
Has reavivado en mí la fe en que aún hay personas capaces de ver más allá de las apariencias. Y así, mientras la lluvia seguía su incesante danza sobre las calles de París, el destino había comenzado a trazar su mapa. Un mapa lleno de promesas y de secretos por revelar, de injusticias por corregir y de redenciones por alcanzar. La intervención de Isabela no solo había salvado la dignidad de un hombre olvidado, sino que también había encendido la mecha de una transformación que se extendería mucho más allá de las paredes de aquel café. Querido espectador, si te has conmovido con este primer encuentro y sientes que la historia apenas está comenzando, te invito a que te suscribas al canal, compartas este relato con tus amigos y dejes en los comentarios desde qué ciudad estás viviendo este momento tan especial. Tu voz es el motor que nos impulsa a seguir contando estas historias llenas de emoción y esperanza. Después del impactante encuentro en el Café de la Lune, cuando Isabela se erigió como defensora de un hombre humillado, el ambiente se impregnó de una nueva energía. Esa tarde, en un rincón casi olvidado del modesto local, la penumbra y el murmullo de la lluvia creaban el escenario perfecto para que don Alejandro, el hombre cuya dignidad había sido mancillada, dejara entrever su pasado. Isabela, aún con la determinación que la había impulsado a intervenir, se sentó frente a él en una mesa apartada, dispuesta a conocer la historia oculta tras esos ojos que parecían haber visto el ocaso de un imperio. Don Alejandro tomó aire profundamente y, con voz pausada, comenzó a desvelar un relato lleno de tragedia y redención. Hace más de 40 años mi nombre era Alejandro Hernández, un empresario exitoso en México, dijo mientras sus ojos se perdían en recuerdos lejanos. Vivía rodeado de lujos, celebraciones interminables y la convicción de que mi imperio era inquebrantable. Isabela inclinó la cabeza, sintiendo cómo cada palabra traía consigo el eco de un tiempo glorioso que había sido brutalmente arrebatado. ¿Qué ocurrió para que todo se desmoronara?, preguntó, con voz temblorosa de emoción. El anciano esbozó una sonrisa amarga y continuó. Confié ciegamente en Valeria, una mujer de belleza cautivadora y ambiciones desmedidas. Al principio, su amor me envolvió en una ilusión de felicidad, pero pronto descubrí que detrás de esa apariencia se escondía una voracidad insaciable. Valeria, aliada de socios corruptos, planeó mi caída. En cuestión de meses, fui traicionado y despojado no solo de mis bienes, sino de mi dignidad y de la fe en la humanidad. La atmósfera se volvió densa, como si la misma lluvia quisiera lavar la amargura de aquel relato. Isabela sintió cómo su corazón latía más rápido, y en el silencio cómplice del café, el relato del hombre se convertía en una confesión de dolor y resiliencia. Recuerdo los días en que mi imperio era la envidia de muchos, las noches llenas de música, risas y el brillo inigualable de los fuegos artificiales en las fiestas, relató don Alejandro con una voz cargada de nostalgia. Pero todo terminó. En una fracción de tiempo, cuando Valeria, con una frialdad que aún hoy me hiela la sangre, decidió que mi éxito no era suficiente para saciar su ambición. Isabela, con lágrimas apenas contenidas, replicó: «Es insoportable pensar en el poder de la traición. ¿Cómo puede alguien destruir algo tan precioso sin mirar atrás?». El anciano asintió lentamente y, apartando la vista por un momento, dijo: «La codicia de Valeria fue tan cegadora que ni siquiera se dio cuenta del daño irreparable que causaba. Mis negocios, mis inversiones, mi legado, todo se esfumó en un huracán de mentiras y manipulaciones. Me vi obligado a abandonar la vida de lujos y a refugiarme en la soledad, buscando en el exilio un respiro que pareciera inalcanzable». El murmullo de la lluvia se mezclaba con el tono de su voz, creando una sinfonía de tristeza y esperanza. Isabela percibió que, a pesar de la amargura, había en don Alejandro una fortaleza que desafiaba el destino. ¿Cómo logró sobrevivir a semejante caída?, inquirió ella con una mezcla de admiración y compasión. Él se recostó en la silla, cerrando los ojos por un instante, y luego respondió: «La vida me enseñó que, en cada caída, hay una lección escondida.
A pesar de perderlo todo, comprendí que la verdadera riqueza no reside en el dinero, sino en la capacidad de levantarse y volver a creer en uno mismo. París se convirtió en mi santuario. En sus calles y cafés encontré un nuevo significado para mi existencia. Sin embargo, la herida de la traición jamás se cerró por completo. Mientras hablaba, el ambiente se cargaba de una tensión casi mística. Isabela se dio cuenta de que cada palabra era una pincelada que dibujaba un cuadro de sufrimiento y a la vez de una inquebrantable voluntad de justicia. Durante años, vagué sin rumbo, sintiendo que el mundo me había olvidado. Continuó don Alejandro con una mirada que mezclaba dolor y determinación. Pero en lo más profundo, la sed de justicia no me abandonó. Sentí que mi caída era parte de un destino mayor, una prueba que me impulsaría a buscar redención, no solo para mí, sino para todos aquellos que han sido víctimas de la traición y la ambición desmedida. Isabela, impactada por la intensidad de su relato, asintió lentamente y dijo: «Don Alejandro, sus palabras son un testimonio de que, a pesar de las cicatrices, el espíritu humano puede encontrar la fuerza para resurgir. Cada herida, cada traición, es una lección que nos enseña a luchar por lo que es justo». El anciano esbozó una leve sonrisa, mientras en sus ojos se vislumbraba la chispa de un guerrero que se negaba a ser vencido por el destino. «Exactamente, Isabela», respondió. «La justicia no es un concepto abstracto, es algo que cada uno de nosotros debe buscar, incluso en los momentos más oscuros. Y en ese proceso, aprendí que la verdadera venganza no radica en la destrucción, sino en la transformación del dolor en fuerza para cambiar nuestro destino». El relato de don Alejandro se extendía en el tiempo y en cada detalle se revelaba la magnitud de la pérdida y la intensidad de la lucha interna. Con voz pausada, comenzó a narrar episodios de su pasado en México, donde la calidez de la gente y el vibrante colorido de la cultura se entrelazaban con el implacable rigor de la realidad empresarial. En México, la vida era una fiesta, constante, un baile interminable de emociones y desafíos, recordó. Mis reuniones en mansiones lujosas, los brindis que celebraban logros y sueños, todo parecía estar al alcance de mis manos. Pero la ambición de Valeria no tenía límites. Se alió con individuos que no dudaron en sacrificar valores y principios, y en un abrir y cerrar de ojos, mi mundo se derrumbó. Isabela sintió como cada palabra abría viejas heridas, pero también le revelaba la magnitud del amor y la pasión que alguna vez habitó en don Alejandro. «Es increíble lo que la ambición desmedida puede hacerle a una persona», comentó ella con voz entrecortada. «Y sin embargo, a pesar de la tragedia, usted encontró la manera de transformar su dolor en una búsqueda de justicia». El anciano asintió, y con la mirada fija en el reflejo de la lluvia en las ventanas prosiguió. «La traición de Valeria fue devastadora, pero me enseñó algo invaluable. La verdadera grandeza se mide por la capacidad de levantarse cuando todo parece perdido. En el exilio, comprendí que cada derrota llevaba consigo la semilla de una nueva oportunidad. París me acogió, y poco a poco, fui reconstruyendo mi identidad, mi orgullo. Pero en el fondo, la herida permanecía abierta, clamando por una revancha, por un ajuste de cuentas que hiciera justicia a mi sufrimiento». La voz de don Alejandro se impregnaba de una determinación renovada mientras relataba cómo, a lo largo de los años, se había dedicado a estudiar a fondo el mundo de las finanzas y a comprender las maquinaciones que habían llevado a su ruina. «Estudié cada detalle, cada error cometido en el pasado, para poder prever y contrarrestar las artimañas de aquellos que se valían de la codicia para destruir a los demás», explicó con fervor. Esta búsqueda de conocimiento se convirtió en mi escudo y en mi espada. Isabela, conmovida y asombrada, notó que el relato del hombre misterioso se transformaba en una lección de vida. «Usted no solo ha sufrido una gran pérdida, sino que ha transformado ese dolor en una fuerza imparable», comentó ella. «Es un testimonio de que, aunque la vida nos golpee,
siempre hay un camino hacia la redención. El ambiente en el café se volvió casi sagrado, mientras cada palabra resonaba con la fuerza de una verdad ineludible. Don Alejandro concluyó ese fragmento de su relato con una declaración que parecía prometer que la historia aún no había terminado. Hoy, en cada paso que doy por estas calles, siento que el destino me empuja a buscar una justicia que, aunque tardía, es ineludible. Y debo confesar que, a pesar de haber perdido mi imperio, he encontrado en la adversidad la semilla de una venganza justa. Una venganza que no se mide en dinero, sino en dignidad y en la posibilidad de reparar las heridas del alma. El silencio se adueñó de la mesa por unos largos instantes, mientras Isabela procesaba cada palabra, cada sentimiento vertido con tanta sinceridad. La conexión entre ambos se hacía palpable, y en ese intercambio, la esperanza y la determinación se fundían en un único propósito: la búsqueda de una justicia que sanara las cicatrices del pasado. La noche avanzaba, y con ella, la lluvia parecía lavarse las penas acumuladas. Isabela tomó la mano de don Alejandro en un gesto silencioso de apoyo y solidaridad, reafirmando que, juntos, podrían encarar los fantasmas del pasado y construir un futuro en el que la verdad prevaleciera. Don Alejandro, su historia es un faro de fortaleza en medio de la oscuridad, dijo con voz firme. Me comprometo a estar a su lado en esta lucha por la justicia, porque creo que cada persona merece recuperar su dignidad, sin importar cuán profunda haya sido la herida. Con esas palabras, el relato del hombre misterioso se transformó en una alianza, en la promesa de que la redención y la venganza no eran conceptos opuestos, sino dos caras de la misma moneda, que podían converger en la búsqueda de un destino mejor. Mientras la lluvia seguía su incesante danza sobre París, en ese pequeño café se gestaba el inicio de una travesía que desafiaría al destino y revelaría secretos que, por ahora, se reservaban para los momentos más decisivos de la historia. Así, con cada latido del corazón y cada palabra compartida, se cimentaba la idea de que la justicia, por dolorosa que haya sido, puede transformarse en una fuerza que ilumina incluso los caminos más oscuros. Don Alejandro, con su pasado repleto de sombras y traiciones, y Isabela, con su espíritu invencible y su deseo de verdad, habían encontrado en el dolor una semilla para el cambio, para la redención y, sobre todo, para la esperanza. La noche se despidió, y al salir del café, cada uno se internó en la lluvia con la convicción de que lo que habían compartido esa velada era solo el comienzo de un camino lleno de misterios, revelaciones y, en última instancia, la promesa de un futuro en el que la justicia triunfaría sobre la traición. La noche siguiente, mientras París se sumía en una atmósfera de luces parpadeantes y sombras misteriosas, el Café de la Lune seguía siendo testigo silencioso de encuentros que marcarían el destino de sus protagonistas. Tras la emotiva velada, en la que don Alejandro reveló las cicatrices de un pasado doloroso, el ambiente en el pequeño local se impregnó de una tensión casi palpable, preludio de decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Isabela se encontraba en un rincón del café, con la mirada fija en el pequeño cuaderno que don Alejandro había desplegado la noche anterior. Aquella libreta, repleta de nombres, fechas y esquemas, parecía esconder en sus páginas la promesa de una justicia largamente postergada. Mientras repasaba mentalmente cada detalle, una sensación de inquietud y expectativa se apoderaba de su ser. Fue entonces cuando el anciano se acercó, con pasos firmes y una determinación que brillaba en sus ojos cansados pero llenos de fuego. «Isabela», dijo don Alejandro en tono grave, «sé que todo lo que te he contado ha despertado en ti una mezcla de emociones intensas. La rabia, la compasión y, sobre todo, el anhelo de hacer justicia. Hoy, quiero proponerte algo que podría cambiar no solo mi destino, sino el de muchos que han sido oprimidos por un sistema corrupto». Isabela lo miró,
tratando de leer en sus ojos la sinceridad y la urgencia de lo que estaba a punto de revelarse. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del café, como si el mundo exterior quisiera acompañar el peso de aquellas palabras. «Necesito que te unas a mí en esta lucha», continuó don Alejandro inclinándose hacia adelante. «Durante años, he investigado en las sombras, buscando la raíz de la corrupción que me arrebató mi vida, y he descubierto algo inquietante. Detrás de mi ruina y de la traición de Valeria, hay una red de poderosos que manipulan el destino de muchos. Entre ellos destaca un hombre llamado Luis Montoya, un millonario cuya influencia se extiende a cada rincón del mundo empresarial y político. La mención del nombre resonó en el aire con fuerza, como un trueno que anuncia tormenta. Isabela sintió cómo una mezcla de adrenalina y desconfianza recorría su cuerpo. ¿Podía realmente ella, una mujer marcada por el dolor y la superación, enfrentarse a un adversario de tal envergadura? Pero, don Alejandro, ¿qué me propone exactamente?, preguntó, con la voz cargada de dudas, y al mismo tiempo de una chispa de esperanza que se abría paso entre la incertidumbre. El anciano hizo una pausa, dejando que el silencio envolviera el instante, antes de responder con la firmeza de quien ha decidido arriesgarlo todo. «Te propongo formar una alianza. No se trata únicamente de vengar lo que me hicieron, sino de destruir la red de corrupción que ha permitido que hombres como Montoya se enriquezcan a costa del sufrimiento de otros. Necesitamos actuar con precisión y astucia. Tú tienes una fuerza interior que he admirado desde el primer instante en que te vi, y yo cuento con años de experiencia y un conocimiento profundo de los entresijos de este sistema. Juntos, podemos infiltrarnos en los círculos donde se mueven estos poderosos, desentrañar sus secretos y encontrar el momento exacto para actuar». Isabela respiró hondo, dejando que la magnitud de la propuesta se asentara en su mente. La idea de enfrentarse a un enemigo tan formidable le generaba escalofríos, pero al mismo tiempo, despertaba en ella una sed de justicia que parecía incontrolable. «Entiendo el riesgo», dijo finalmente, con la voz firme a pesar del temblor interior. «Pero también sé que si no actuamos ahora, miles de personas seguirán siendo víctimas de esa opresión. Sin embargo, este plan exige que cada paso que demos sea calculado, que cada movimiento sea una jugada en un tablero donde el más mínimo error podría tener consecuencias fatales». Don Alejandro asintió, satisfecho con la respuesta de Isabela. Con una mirada intensa continuó: «Exactamente. He estado recopilando información durante años, y tengo en mis manos detalles cruciales sobre cómo y cuándo Montoya se reúne con sus socios en un club exclusivo en el centro de la ciudad. Este lugar es la clave. Es allí donde se ocultan sus tratos ilícitos y donde se fraguan sus alianzas más oscuras. Nuestro primer objetivo será infiltrarnos en ese círculo, ganar su confianza y descubrir sus debilidades». La voz del anciano adquiría un tono casi conspirativo, mientras sus palabras se impregnaban de una determinación inquebrantable. Isabela, que había enfrentado la humillación y la traición a lo largo de su vida, se sintió arrastrada por la corriente de una posibilidad de redención, no solo para ella, sino para todos aquellos que habían sido olvidados por un sistema injusto. «Sé que suena arriesgado», admitió Isabela, apartando momentáneamente la mirada del cuaderno para fijarla en los ojos de don Alejandro. «Pero dime, ¿qué hay de tu pasado? ¿Estás dispuesto a enfrentar a un enemigo tan poderoso? ¿A arriesgar nuevamente tu futuro en esta lucha?» El anciano dejó escapar un suspiro, cargado de recuerdos y cicatrices que el tiempo no había logrado borrar. «No es una cuestión de querer o no querer, Isabela», respondió con voz suave pero decidida. «La sed de justicia me ha mantenido vivo durante todos estos años. La caída fue devastadora, pero aprendí que cada herida lleva consigo una lección. Mi verdadero aprendizaje fue comprender que la justicia no se logra con la resignación, sino con la acción. Y es esa acción la que hoy te propongo: unir nuestras fuerzas para derribar a quienes han sembrado el mal en nuestras vidas». Isabela asintió lentamente,
dejando que cada palabra del anciano se filtrara en su alma. La decisión de unirse a esta cruzada no era sencilla, pero la convicción que emanaba de don Alejandro era contagiosa, y la promesa de un cambio radical, de reparar las injusticias, se convertía en un faro en medio de la oscuridad. «Acepto, don Alejandro», dijo finalmente, con voz serena y decidida. «No lo hago solo por ti, sino por todas las personas que han sufrido en silencio y que merecen ver renacer la justicia. Pero debemos ser meticulosos, cada detalle cuenta, y la discreción será nuestra mayor aliada». El anciano sonrió, aliviado y esperanzado al ver en Isabela la fortaleza que necesitaban para comenzar este arriesgado camino. «Nuestra lucha será una danza de sombras y luces», explicó mientras desplegaba el cuaderno sobre la mesa. «Aquí tengo anotado cada movimiento, cada reunión y cada contacto que nos acercará a la verdad oculta tras las apariencias. Este cuaderno se esconde el plan para infiltrarnos en el círculo íntimo de Montoya. Sabemos que su club no es solo un lugar de lujo, sino un refugio para secretos que deben ser revelados. Nuestra misión será descubrir esos secretos sin levantar sospechas, y cuando llegue el momento, desatar el caos que derrumbe su imperio». Isabela repasó mentalmente cada palabra, cada línea trazada con tinta gastada por el uso y el tiempo. La idea de sumergirse en el corazón de una red corrupta la llenaba de inquietud, pero también de una fuerza interior que le recordaba que la justicia podía surgir de las sombras. «¿Pero qué pasa si alguien descubre nuestra verdadera intención?», preguntó ella, consciente de que cada paso en este camino sería vigilado por ojos inescrupulosos. Don Alejandro se inclinó un poco más cerca y con voz apenas audible respondió: «El riesgo es inherente a toda lucha por la verdad. Por eso, debemos rodearnos de aliados en quienes podamos confiar ciegamente. Tengo contacto con personas que, como nosotros, han sido marginadas por este sistema. Expertos en finanzas, hackers y hasta antiguos empleados de Montoya, todos dispuestos a arriesgarlo todo para ver caer a este tirano. La clave está en mantener la unidad y la confidencialidad. Cada información, cada detalle, debe quedar entre nosotros. Solo así podremos garantizar que la justicia llegue a quienes más lo necesitan». La determinación en la voz del anciano era tan contagiosa que Isabela sintió cómo su decisión se fortalecía. La idea de formar parte de algo más grande que sus propias penas la impulsaba a dejar atrás el miedo y a mirar hacia un futuro en el que la redención y la venganza se entrelazaban en una misma lucha. «Entonces, ¿cuál es el primer paso de nuestro plan?», inquirió Isabela, su voz reflejando la mezcla de nerviosismo y firmeza que se gestaba en su interior. Don Alejandro se tomó un momento para ordenar sus ideas, mirando fijamente el mapa mental que llevaba en su cuaderno. «El primer paso será infiltrarnos en el club privado de Montoya», explicó. «Ese lugar, escondido en el corazón de la ciudad, es el centro neurálgico de sus operaciones. Debemos estudiar los patrones de sus reuniones, identificar a sus aliados y, sobre todo, ganar su confianza. Una vez dentro podremos acceder a la información que nos permita desarticular su red desde adentro». El sonido de la lluvia, constante y rítmico, parecía marcar el compás de la nueva alianza que se forjaba en aquel instante. Cada gota resonaba como una promesa de cambio, como si el universo entero conspirara a favor de la justicia. Isabela asintió lentamente, dejando que la imagen del club exclusivo se grabara en su mente. Sabía que lo que estaban planeando no era solo una venganza personal, sino una lucha contra un sistema que había explotado a tantos sin piedad. «Estoy lista para enfrentar lo que venga», afirmó con convicción. «Si este es el camino para devolver la dignidad a quienes han sido olvidados, no puedo quedarme de brazos cruzados. Cada sacrificio, cada riesgo, valdrá la pena si al final logramos derribar a quienes se han enriquecido con el sufrimiento ajeno». Don Alejandro extendió su mano, sellando la alianza con un gesto cargado de significado. El tacto de sus dedos transmitió más que palabras. Era la promesa de una batalla justa, un compromiso inquebrantable con la verdad y la redención. «Así es, Isabela.
Nuestra unión es la chispa que encenderá la mecha del cambio. Juntos formaremos un equipo imparable, cada uno con sus propias habilidades y fortalezas. Esta lucha no estará exenta de peligros, pero la convicción de que actuamos por una causa mayor nos guiará en cada paso. Con el plan delineado y la determinación renovada, la noche se hizo cómplice de su promesa. Mientras salían del café, la lluvia parecía lavar las calles, llevándose consigo los vestigios de una corrupción arraigada, dejando en su lugar la esperanza de un nuevo amanecer. La alianza entre Isabela y don Alejandro se selló en el frío aire nocturno, en el eco de sus palabras y en el latido sincronizado de dos almas que, cansadas de la injusticia, estaban dispuestas a luchar hasta el final. La propuesta, tan audaz como necesaria, había sido aceptada sin reservas. Son decisión de enfrentarse a un enemigo formidable, en un juego de sombras y estrategias, marcaba el inicio de una travesía que aún estaba por revelarse por completo. El futuro era incierto, y cada paso que daban abría la puerta a nuevos desafíos. Pero la certeza de que la justicia estaba al alcance les daba fuerzas para avanzar. Esa noche, mientras las luces de París titilaban en la distancia, el destino ya había comenzado a tejer su red. Isabela y don Alejandro caminaban juntos, conscientes de que lo que habían sellado era mucho más que un simple pacto. Era la promesa de un cambio, de derribar las barreras impuestas por la codicia y la corrupción. Y en cada latido de la noche, en cada susurro del viento, se escuchaba la convicción de que la justicia, por dura que fuera la lucha, siempre encontraría su camino. Al despedirse en la puerta de un viejo edificio, Isabela miró a don Alejandro con una mezcla de respeto y determinación. Sus ojos reflejaban la certeza de que, a pesar de los riesgos y los misterios que aún se escondían, juntas estaban forjando el primer capítulo de una historia que desafiaría al poder y que, poco a poco, revelaría verdades que cambiarían el destino de muchos. Con esa promesa en el corazón y la lluvia como testigo, ambos se adentraron en la noche, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba y que cada paso que dieran los acercaría a la justicia largamente esperada. La mañana siguiente amaneció en París con un cielo encapotado y un ambiente cargado de presagios. Después de haber sellado su alianza en el Café de la Lune, Isabela y don Alejandro se dispusieron a adentrarse en un terreno donde las apariencias engañaban y los secretos eran moneda corriente. Este era el escenario en el que se gestaba el verdadero juego de poderes, un tablero en el que cada movimiento debía ser medido, y donde la traición y la ambición se entrelazaban en cada esquina. El plan era claro: infiltrarse en el club privado de Luis Montoya, el epicentro de la corrupción que había arruinado la vida de don Alejandro y había marcado el destino de tantas personas. Pero para lograrlo, tendrían que enfrentarse a una red de influencias y a un enemigo cuya presencia se hacía sentir en cada susurro del poder. Isabela, vestida con un elegante abrigo y un sombrero discreto, caminaba por las calles parisinas acompañada de don Alejandro, quien a pesar de sus años, se movía con la agilidad de un hombre impulsado por una sed de justicia inquebrantable. La ciudad, con sus monumentos centenarios y sus callejones laberínticos, parecía ser el escenario perfecto para ocultar intenciones y transformar la adversidad en oportunidad. «Debemos tener cuidado», susurró don Alejandro, mientras cruzaban un puente que dominaba el Sena. Luis Montoya no es un hombre común. Su red se extiende por cada rincón del poder y su influencia llega incluso a quienes se creen intocables. Isabela asintió con determinación y replicó: «Lo sé, pero justamente es esa omnipresencia lo que debemos explotar. Dentro de ese club, las máscaras caerán, y cada detalle que observemos nos ayudará a descubrir sus debilidades». El plan había sido minuciosamente trazado en cada página del cuaderno de don Alejandro. Con voz grave, recordó algunos de los primeros indicios que había descubierto sobre Montoya: contactos dudosos, movimientos financieros sospechosos y una serie de reuniones secretas en lugares de lujo. Esa información era el cimiento sobre el cual se erigiría la estrategia de infiltración.
Mientras se aproximaban al edificio donde se encontraba el club, la tensión aumentaba. Un elegante portón custodiaba la entrada, vigilado por hombres de apariencia implacable. La fachada del edificio combinaba modernidad y un aire clásico, simbolizando la dualidad de un poder que se mostraba respetable en público, pero que ocultaba prácticas corruptas tras sus muros dorados. Dentro del vestíbulo, el ambiente era opulento, y las luces tenues creaban sombras que danzaban al compás de una música de fondo cuidadosamente seleccionada. El personal se movía con precisión, y cada detalle parecía diseñado para impresionar a los invitados. Don Alejandro y Isabela se mezclaron con los demás, adoptando actitudes discretas y observadoras. Una vez en el salón principal, la atmósfera se volvió aún más sofisticada. Los murmullos de conversaciones cargadas de ambición y la risa contenida de quienes se creían en la cima del mundo eran parte de un escenario teatral que escondía intenciones oscuras. Isabela, con la mirada fija en cada gesto, observó a los presentes y notó cómo algunos intercambiaban miradas furtivas y códigos silenciosos. En medio de la sala, un hombre de porte imponente y traje impecable se encontraba rodeado de un pequeño grupo. Era Luis Montoya. Su figura irradiaba autoridad, y su sonrisa parecía oculta tras un velo de calculada amabilidad. Don Alejandro sintió un escalofrío al verlo. En sus ojos se reflejaban recuerdos de traición y el dolor de haber sido humillado. «Es él», murmuró don Alejandro en voz baja. «Luis Montoya, el titiritero de este oscuro teatro». Mientras avanzaban con cautela, una conversación entre dos asistentes llamó la atención de Isabela. «Dicen que Montoya tiene control absoluto sobre ciertos fondos que mueven a políticos y empresarios. Nadie se atreve a desafiarlo». «Así es», respondió el otro. «Su poder se ha construido a base de favores y amenazas. Nadie quiere meterse en problemas». Isabela se estremeció con esas palabras, pues la magnitud del enemigo se hacía aún más palpable. Con firmeza se dirigió a don Alejandro. «Debemos aprovechar cualquier debilidad que revele esta conversación. Cada palabra es una pista que nos ayudará a derribar su imperio». Mientras tanto, Montoya se separó de su círculo y se dirigió a la barra, donde atendía personalmente a algunos invitados selectos. La oportunidad se presentó cuando un sirviente, distraído por un pequeño percance, dejó caer una carpeta casi imperceptiblemente cerca de la zona restringida. Don Alejandro, con la precisión de un estratega, se inclinó para recogerla sin llamar la atención. «¿Qué será esto?», susurró, abriendo la carpeta con manos temblorosas. Entre papeles y recibos se hallaban documentos confidenciales que detallaban operaciones turbias, transferencias millonarias y nombres vinculados a actividades ilícitas. La evidencia era abrumadora y a la vez peligrosa. Isabela observaba con ojos de halcón, consciente de que cada segundo contaba y de que ese hallazgo podía cambiar las reglas del juego. Sin embargo, comprendían que debían actuar con cautela para no alertar a las fuerzas del poder que vigilaban celosamente a Montoya. En ese instante, un grupo de personas se acercó a la zona donde se encontraban. Un elegante caballero de voz suave pero imponente se presentó frente a ellos. «Buenas tardes, soy Ricardo, encargado de la seguridad del club. ¿Puedo saber qué hacen en esta área restringida?» La tensión se palpó en el aire. Don Alejandro, con una sonrisa calculada, respondió con diplomacia. «Disculpe, Ricardo, éramos nuevos en el club y aún no conocemos todas las áreas. Permítanos conocer mejor las instalaciones. ¿Podría acompañarnos?» Ricardo los miró con recelo, pero la autoridad de Montoya parecía respaldar la excusa. Sin embargo, en el fondo de sus ojos se notaba que había más de lo que aparentaba. Isabela, sintiendo el peligro inminente, mantuvo la calma y observó cada detalle. La forma en que Ricardo se movía, sus gestos y las miradas que lanzaba a los rincones oscuros del salón. El grupo se dispersó con Ricardo escoltándolos por un pasillo lateral. Allí, en un ambiente menos iluminado, los detalles de la opulencia del club se mezclaban con sombras que parecían ocultar secretos.
Don Alejandro aprovechó ese instante para intercambiar una mirada cómplice con Isabela. Sabían que cada paso los acercaba al núcleo del poder corrupto, pero también aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Ricardo, con una voz que intentaba sonar amigable, comentó: «Este club ha sido el refugio de muchos que buscan poder, pero también es un lugar donde se ocultan verdades que pueden cambiar el destino de muchos. Siempre he pensado que detrás de tanta opulencia se esconde algo perturbador». Isabela replicó con una mirada inquisitiva. «¿Perturbador? ¿A qué se refiere?». El guardia se encogió de hombros como si sus palabras fueran un susurro prohibido. «No es mi lugar decirlo, pero se dice que hay documentos y acuerdos que podrían hundir a grandes imperios. Sin embargo, es mejor no meterse en esos asuntos». La respuesta de Ricardo encendió la chispa de la sospecha en don Alejandro. Con el cuaderno firmemente guardado en su interior, sabía que lo que habían encontrado podía ser la llave para desmantelar la red de corrupción de Montoya. Pero también comprendían que, a cada paso, el enemigo se volvía más astuto y peligroso. Al despedirse de Ricardo, la pareja se adentró en un salón privado que servía como sala de reuniones para los altos ejecutivos del club. Allí, la iluminación era aún más tenue, y el murmullo de conversaciones en idiomas extranjeros creaba un ambiente casi irreal. Isabela se sintió atrapada entre la belleza decadente del lugar y la amarga realidad que se ocultaba tras cada sonrisa falsa. Don Alejandro, con el documento aún fresco en su mente, comenzó a hablar en voz baja. «Aquí se fraguan las alianzas que sostienen a este imperio. Cada transacción, cada firma, es una pieza del rompecabezas que nos llevará hasta Montoya. Pero debemos ser muy cuidadosos. Uno solo de nuestros pasos mal calculados podría hundirnos». Isabela asintió, sintiendo la presión del momento y el peso de la responsabilidad en sus hombros. Con la determinación de alguien que ha aprendido a transformar el dolor en fuerza, replicó: «Cada palabra, cada gesto en este lugar, es un mensaje cifrado. Debemos escucharlos con atención. La justicia se construye con paciencia y precisión». Entre murmullos y miradas furtivas, se vislumbraron nuevas pistas, nombres de personas influyentes, fechas de reuniones secretas y rutas de transferencia de dinero que evidenciaban un entramado de corrupción a nivel internacional. Los dos se retiraron silenciosamente, sabiendo que cada revelación los acercaba a la verdad, pero también los exponía a peligros que aún no podían imaginar. Afuera, la lluvia comenzó a caer nuevamente, como si el cielo quisiera lavar las manchas de la corrupción. Mientras caminaban de regreso por las calles empedradas, don Alejandro y Isabela compartían sus impresiones en un diálogo lleno de tensión. «Lo que vimos hoy confirma que Montoya tiene sus manos en cada aspecto del poder», comentó don Alejandro, con un tono grave. Isabela, con la mirada fija en la lejanía, respondió: «Y cada documento que conseguimos es una pieza más para desmontar su imperio. Pero debemos mantenernos alerta. Esta red de influencias es tan sofisticada que cualquier error podría costarnos muy caro». El juego de poderes estaba en marcha, y mientras París continuaba con su ritmo incesante, ellos sabían que la lucha apenas había comenzado. Cada palabra susurrada, cada mirada intercambiada, era parte de un engranaje mayor en el que la justicia se estaba tejiendo en silencio. Con el corazón palpitante y la mente llena de planes, Isabela se prometió a sí misma que no habría obstáculo capaz de detener su determinación. La red de Montoya debía desmoronarse, y ellos serían los arquitectos de esa caída. Con la convicción de quienes han conocido el verdadero significado del dolor y la venganza, se adentraron en la noche, listos para continuar su misión en el tablero de poder donde cada ficha era vital. La infiltración en el club había sido solo el primer movimiento en un juego de sombras y traiciones, donde cada paso debía ejecutarse con precisión quirúrgica. Y mientras la oscuridad envolvía la ciudad, la promesa de un futuro en el que la justicia prevaleciera se hacía cada vez más real. La tarde caía en París con un aire misterioso, como si la ciudad misma estuviera consciente de los movimientos
silenciosos que se tejían en las sombras. Don Alejandro e Isabela habían logrado infiltrarse en el círculo de Luis Montoya, pero lo que parecía ser una victoria temprana estaba comenzando a tomar un giro peligroso. El misterio que rodeaba al magnate se iba desvelando, pero con cada paso que daban, la red de traiciones se estrechaba más alrededor de ellos. En el hotel de lujo donde se hospedaban, el ambiente estaba cargado de tensión. Los detalles que habían conseguido sobre Montoya eran suficientes para desmantelar su imperio, pero no podía ser tan sencillo. Sabían que cada movimiento, cada palabra era vigilada. La incertidumbre comenzaba a hacer mella en sus corazones, pero el deseo de justicia mantenía firme su resolución. Isabela, como siempre, se mostraba imperturbable, pero en el fondo de sus ojos se podía ver la lucha interna. Sabía que, a medida que avanzaban, las consecuencias de sus acciones podían llegar a ser imprevisibles. El poder de Montoya no solo radicaba en su dinero, sino en sus conexiones, su habilidad para manipular a aquellos que lo rodeaban. Él era un hombre que jugaba con la mente de las personas como si fueran piezas de ajedrez, y cada movimiento debía ser calculado con precisión. Esa noche, después de una cena silenciosa en la que la conversación se limitó a estrategias y pequeños detalles, don Alejandro se acercó a Isabela, que estaba sentada frente a la ventana, observando la ciudad con una mirada fija. ¿Crees que estamos listos para dar el siguiente paso?, preguntó él con voz grave. Isabela se giró lentamente hacia él. Sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Sí, respondió con seguridad. Cada pista que hemos encontrado, cada palabra que hemos escuchado nos acerca más a Montoya. Pero sé que esto es solo el principio. La verdadera batalla no ha hecho más que comenzar. Don Alejandro asintió, sabiendo que las palabras de Isabela eran ciertas. Habían reunido suficientes pruebas para incriminar a Montoya, pero aún quedaba un obstáculo enorme: llegar a él sin ser descubiertos. Y lo peor de todo era que, en este juego, uno solo de sus pasos en falso podría significar su caída. Al día siguiente, se reunieron nuevamente con su contacto en el club de Montoya, un hombre llamado Hugo, quien, aunque no era de la alta esfera de Montoya, tenía información valiosa sobre los movimientos internos del club. Se encontraron en un café pequeño y discreto, a las afueras de la ciudad, donde la seguridad era menor y el riesgo de ser interceptados también. Hugo, un hombre de apariencia tranquila pero con un aire de nerviosismo palpable, se acercó a la mesa con una carpeta bajo el brazo. «Lo que tengo para ustedes es crucial», dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que no los observaban. Montoya está más cerca de lo que creen de caer, pero él sabe que alguien está detrás de él. Algo huele raro en el aire. Está tomando medidas extremas para protegerse. Isabela lo miró fijamente, interesada, pero con cautela. «¿Qué tipo de medidas?», preguntó. Hugo sacó algunos documentos de la carpeta y los extendió sobre la mesa. Eran copias de contratos, transacciones secretas y comunicaciones codificadas entre Montoya y varias figuras del poder político. «Aquí está lo que está pasando», continuó Hugo, señalando una transacción en particular. «Montoya ha comenzado a hacer movimientos desesperados. Está vendiendo algunas de sus propiedades más importantes a precios muy bajos. Está claro que algo se le está escapando. Está liquidando activos en silencio y eso significa que algo está por suceder». Don Alejandro se inclinó sobre la mesa, leyendo los documentos con atención. «¿Y qué significa esto?», preguntó, con la voz tensa. Hugo miró de nuevo a su alrededor y luego susurró. «Montoya ha empezado a rodearse de personas aún más poderosas. Ha solicitado una reunión privada con varios de los hombres más influyentes del país. Él no cree en las coincidencias, y mucho menos en las casualidades. Algo grande está por suceder, y él está preparando su defensa. Si no actuamos pronto, perderemos nuestra oportunidad». Isabela intercambió una mirada con don Alejandro. Sabían que lo que Hugo les estaba diciendo era crucial. Montoya no era solo un magnate, sino un hombre que jugaba a nivel internacional
Y su juego no era solo de dinero, sino de poder absoluto. ¿Dónde tendrá lugar esta reunión?, preguntó Isabela, con voz firme. Hugo dudó por un momento, como si estuviera sopesando las consecuencias de compartir esa información. Finalmente suspiró. La reunión será en un lugar muy reservado, fuera de la ciudad. Un campo de golf privado, lejos de la mirada pública. Es una fortaleza. Nadie puede acercarse sin ser detectado. La información dejó a don Alejandro e Isabela en silencio por un momento. La oportunidad de infiltrarse en la reunión de Montoya era una de las más grandes que tendrían, pero también era el riesgo más alto. Si fracasaban, las consecuencias serían fatales. «Entonces tenemos que ir allí», dijo Isabela, con una resolución que no admitía discusión. Don Alejandro asintió lentamente. La tensión en sus hombros era palpable. Sabían que este era el siguiente paso en su misión, pero al mismo tiempo, sabían que estaban entrando en la boca del lobo. Las palabras de Hugo no eran un simple aviso. Eran una llamada de atención. Montoya estaba a punto de hacer algo grande, y ellos necesitaban estar allí para detenerlo. La noche siguiente, el clima en París era aún más sombrío, con la lluvia cayendo en torrentes sobre las calles desiertas. El sonido de los autos deslizándose por las calles mojadas apenas se escuchaba en el silencio opresivo. Don Alejandro e Isabela se prepararon en silencio, con un plan claro en mente. No podían permitirse el lujo de cometer errores. Cada movimiento debía ser milimétricamente calculado. Cada detalle debía ser controlado. Cuando llegaron al campo de golf privado, se dieron cuenta de la magnitud de lo que enfrentaban. Era una fortaleza moderna, con cámaras de seguridad en cada rincón, guardias patrullando en cada entrada y un sistema de vigilancia que cubría cada metro de terreno. Estaban en el corazón del imperio de Montoya, y cualquier intento de acercarse a él significaba poner en juego sus vidas. Isabela y don Alejandro se miraron, sabiendo que no había vuelta atrás. Estaban listos para lo que se venía, pero el peligro era real, y la sombra de Montoya se cernía sobre ellos como una amenaza constante. Sin embargo, no había tiempo para la duda. El plan debía ejecutarse con precisión. Se adentraron en el bucientos en terreno con una mezcla de sigilo y determinación, con el objetivo claro: obtener la evidencia final que destruiría a Montoya y su red de corrupción. Pero sabían que, mientras se acercaban a su objetivo, la trampa del poder se cerraba cada vez más sobre ellos. La lluvia caía más fuerte, empapando su ropa y aumentando la tensión en el aire. Mientras avanzaban entre las sombras, con la misión en mente, la pregunta seguía rondando sus mentes. ¿Sería este su último juego? ¿O lograrían derribar finalmente a Montoya? Las respuestas solo llegarían cuando estuvieran cara a cara con el hombre que había manipulado la ciudad durante tanto tiempo. El reloj seguía su marcha implacable, y con cada segundo que pasaba, el riesgo de ser descubierto se hacía más grande. Pero no había vuelta atrás. El destino de París y de ellos mismos dependía de lo que sucediera en las horas siguientes. La trampa del poder estaba tendida, y el momento de actuar se acercaba más y más. La noche en la que don Alejandro e Isabela decidieron infiltrarse en la reunión de Montoya se convirtió en un laberinto de incertidumbre. El campo de golf privado, más parecido a una fortaleza de lujo que a un lugar de esparcimiento, estaba rodeado de sombras, y el ruido de la tormenta parecía mezclar con los latidos acelerados de sus corazones. Isabela miraba alrededor, notando cada detalle, cada movimiento. Había algo en el aire, una sensación extraña que no podía descifrar completamente. Algo, o alguien, los observaba. La vigilancia estaba en su máximo nivel, y el reto era mayor de lo que habían anticipado. Si no actuaban con rapidez, sus vidas estarían en juego. Don Alejandro, por su parte, estaba más sereno, pero su mente no dejaba de girar. Sabía que este era el momento culminante, el instante que definiría su misión. La evidencia que habían reunido durante semanas podría desmantelar el imperio de Montoya. Pero,
¿Serían capaces de escapar una vez que obtuvieran la información que necesitaban? El sonido de sus pasos sobre la hierba mojada se apagaba en el aire pesado. En silencio se acercaron a la entrada trasera del campo, donde la vigilancia era más relajada. Sabían que debían acceder al interior del edificio sin ser vistos. Dentro, Montoya estaría reunido con sus aliados más cercanos, tratando de tomar decisiones cruciales que cambiarían el rumbo de su imperio. «Debemos estar preparados», susurró don Alejandro, con la voz firme pero baja. Isabela asintió sin decir una palabra, pero sus ojos hablaban por ella. Era un momento decisivo. Si llegaban a tiempo, Montoya podría caer. Si no, todo estaría perdido. Ambos se movían con la destreza de aquellos que habían jugado a este juego durante años, eludiendo las cámaras y las patrullas con una mezcla de paciencia y agilidad. El edificio principal era enorme, sus pasillos largos y oscuros. Por un momento, parecía que todo se había calmado, pero Isabela sabía que la calma solo era una ilusión. En cualquier momento alguien podría cruzarse en su camino y arruinar todo. «Recuerda solo una oportunidad», dijo Isabela mientras se detenía frente a una puerta custodiada por 2 guardias. Don Alejandro no respondió, pero sus ojos mostraban una determinación feroz. No había tiempo para dudas. Se acercaron lentamente y cuando los guardias pasaron por su lado sin mirar hacia atrás, se colaron al interior. El edificio estaba lleno de corredores interminables, pero la sala en la que se llevaba a cabo la reunión estaba cerca. El sonido de voces suaves y risas apagadas se filtraba por las paredes. Isabela se adelantó, señalando un pequeño pasillo a la izquierda. «Por allí», dijo, y ambos comenzaron a caminar, su respiración contenida. Lo que no sabían era que Montoya había preparado algo más para esa noche. Un golpe maestro, una trampa. Mientras ellos se acercaban a su objetivo, Montoya ya había anticipado su movimiento. Y cuando abrieron la puerta que conducía a la sala principal, un silencio espeso los envolvió. Allí estaban. No solo Montoya, sino también varios de los hombres más poderosos de Europa. Era un círculo cerrado, pero más que eso, era una red de intrigas, secretos y complicidades. No era un simple magnate, era un imperio de manipulaciones y traiciones. Montoya los miró con una sonrisa fría en su rostro, un gesto que heló la sangre de Isabela. Él había sabido que algo no estaba bien. La traición estaba a punto de ser revelada, pero no de la manera que Isabela y don Alejandro esperaban. «Pensaron que podían jugar conmigo, ¿verdad?», dijo Montoya levantándose de su silla lentamente. Su mirada se clavó en Isabela con una mezcla de desprecio y desafío. «El poder no se obtiene sin sacrificios, y ustedes han cometido el más grande de todos, subestimarme». Isabela apretó los dientes, su cuerpo tenso de furia, pero en su interior había una extraña sensación de desolación. ¿Cómo habían caído en la trampa? Don Alejandro no perdió la compostura. Mantuvo su mirada fija en Montoya, observando cada uno de sus movimientos. No iba a ceder, no podía hacerlo, pero Montoya no estaba solo. Los hombres a su alrededor, algunos de los cuales Isabela reconoció por sus conexiones con el gobierno, comenzaron a levantarse de sus asientos. Las puertas se cerraron tras ellos y la atmósfera se volvió aún más densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de peligro. «Nosotros controlamos este juego», continuó Montoya, «y ahora verán cómo se juega realmente». El rostro de Isabela se enrojeció por la rabia, pero sabía que enfrentarse directamente a Montoya en ese momento solo traería consecuencias fatales. Había algo más, algo que debía encontrar, algo que aún estaba por suceder. El plan de Montoya, aunque impresionante, tenía un agujero, un descuido. «¿Por qué no empezamos a hablar de lo que realmente ocurre aquí?», dijo don Alejandro, su voz grave y controlada. «Porque no todo está tan claro como crees». Montoya frunció el ceño, su sonrisa desapareciendo lentamente. Isabela aprovechó la oportunidad. Dio un paso adelante,
con la mirada fija en 1900 Montoya. Y antes de que pudiera reaccionar, le lanzó una pregunta que haría tambalear su fachada de poder. ¿Qué pasaría si te dijera que tú mismo estás siendo manipulado? Hubo un instante de silencio absoluto. Montoya, por primera vez en mucho tiempo, dudó. Su rostro mostró una leve mueca de incomodidad, y la sala de pronto se volvió un lugar tenso. Don Alejandro había logrado algo que pocos lograban: sembrar la duda en la mente del magnate. Pero ahora, la lucha era contra el reloj. El tiempo corría en su contra, y la verdadera batalla aún no había comenzado. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? ¿Qué tan profundo llegaba la traición de Montoya? La respuesta a esas preguntas se encontraba allí, en esa sala cerrada, y todo dependía de si don Alejandro e Isabela podían seguir avanzando sin caer en la trampa mortal que Montoya había preparado para ellos. La partida aún no estaba decidida, pero la caída de las sombras estaba más cerca que nunca. La lluvia no daba tregua esa tarde en París. El sonido de las gotas golpeando los adoquines de las calles empapaba el aire, un eco lejano que resonaba en los pensamientos de Isabela y don Alejandro. El peso de lo que habían descubierto la noche anterior no los dejaba en paz. Cada documento que habían encontrado en la mansión de Montoya era una nueva pieza de un rompecabezas que los acercaba a la verdad, pero también los sumergía más en la oscuridad de un juego peligroso. La red de corrupción era más grande de lo que imaginaban, y las sombras de quienes estaban involucrados eran más profundas y siniestras. Aquella mañana, se dirigían a la biblioteca secreta de don Alejandro, un lugar que él mismo había cuidado y protegido por años. En ese pequeño refugio, donde las paredes estaban cubiertas por estanterías de libros antiguos y mapas, el aire parecía más denso. Había algo de inquietante en el silencio que reinaba allí. Isabela observaba cada rincón, como si los libros pudieran hablar si se les prestaba la atención suficiente. Don Alejandro, por su parte, parecía más sombrío que nunca. Sabía que la confrontación con Montoya estaba cerca, pero la magnitud de lo que había detrás de su imperio aún no estaba completamente clara. «Necesitamos unir todos los cabos sueltos», dijo don Alejandro abriendo un antiguo mapa de la ciudad sobre la mesa. «Montoya tiene conexiones que van más allá de lo que pensábamos. Lo que descubrimos es solo la punta del iceberg». Isabela observaba atentamente. La calma en su rostro contrastaba con el caos que se desbordaba en su interior. El dolor de la traición que había vivido, su deseo de venganza, todo eso se mezclaba con la determinación de no permitir que Montoya saliera impune. El hombre, que había arruinado tantas vidas, debía pagar por su corrupción, por sus pactos oscuros. Pero la verdad que ahora estaban descubriendo no solo implicaba a Montoya. Había otras figuras, poderosas, que estaban tan comprometidas como él. La revelación de esas conexiones lo hacía todo aún más peligroso. Esta información sobre los fondos ilegales, comenzó Isabela, señalando los papeles que había reunido durante las semanas anteriores. No solo es un juego de poder. Esto tiene que ver con la vida de miles de personas. Si Montoya ha estado lavando dinero para grandes corporaciones, significa que está financiando conflictos, manipulando mercados. Esto no es solo una traición personal, es una traición a la humanidad misma. Don Alejandro cerró los ojos, como si el peso de esas palabras le doliera más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sabía que la lucha que había emprendido no solo iba a ser una batalla contra Montoya, sino contra un sistema corrupto que había estado operando en las sombras por décadas. La red era extensa, y aunque pensaban que ya estaban cerca de encontrar el centro de todo, no podían bajar la guardia. «No sé si estamos listos para enfrentar lo que se viene», confesó don Alejandro mirando a Isabela. «Esta gente no juega limpio. Tienen demasiados recursos, demasiada influencia». Isabela lo miró fijamente, su expresión grave pero decidida. «Es exactamente por eso que no podemos dar un paso atrás. Si retrocedemos ahora, todo lo que hemos descubierto, todo el riesgo que hemos corrido, no habrá valido la pena».
Con una mirada cómplice, don Alejandro asintió. Sabía que había llegado el momento de enfrentar sus miedos, de salir a la luz con la verdad, por dolorosa que fuera. Ellos, los dos, debían hacer lo que fuera necesario para desenmascarar a Montoya y a sus aliados. Y si tenían que luchar contra un imperio entero, lo harían. Esa noche, después de horas de preparación, Isabela y don Alejandro se reunieron en una antigua bodega que, según sus investigaciones, era un punto de encuentro secreto para los miembros más poderosos de la red de Montoya. Nadie sabía exactamente qué ocurría dentro de esas paredes, pero todos los indicios apuntaban a que ahí se tomaban decisiones que afectaban a miles de personas. «No estamos solos en esto», dijo Isabela mientras revisaba la última pieza de información que había conseguido. Un correo electrónico que confirmaba las reuniones clandestinas que Montoya había organizado en la bodega. «Hay otros como nosotros, gente que sabe lo que está pasando, pero que tiene miedo de actuar. Si logramos exponer a Montoya, a esos otros también los pondremos en la mira». Don Alejandro, con el rostro iluminado solo por la luz de una lámpara antigua, frunció el ceño. «Debemos actuar con rapidez. Si Montoya sospecha que estamos cerca, hará todo lo posible por destruir cualquier prueba. Necesitamos llegar al corazón de la red y cortar sus raíces de una vez por todas». La puerta de la bodega crujió al abrirse. Un par de figuras oscuras emergieron de la penumbra. Isabela y don Alejandro se quedaron paralizados por un segundo, pero no fue miedo lo que sintieron, sino una extraña sensación de que las piezas del juego ya estaban comenzando a encajar. Uno de los desconocidos, un hombre de estatura media y mirada intensa, dio un paso al frente. Su voz era baja pero segura. «No estamos aquí para causar problemas. Estamos aquí para salvar lo que queda de esta ciudad. Montoya está a punto de caer, pero si no actuamos rápido nadie sobrevivirá a la caída». Isabela lo miró con cautela. No confiaba en nadie fuera de don Alejandro, pero en ese momento sabía que no podía permitirse ser ingenua. Las alianzas eran lo que les daría la fuerza necesaria para derribar a Montoya. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Isabela, su tono firme. El hombre sonrió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Somos los que hemos estado siguiendo el mismo camino que ustedes. Sabemos lo que Montoya está haciendo y tenemos las pruebas que necesitan. Pero no podemos actuar por nuestra cuenta. Necesitamos unir fuerzas si realmente queremos detenerlo». Isabela y don Alejandro intercambiaron miradas. La decisión estaba tomada. No podían seguir actuando como solitarios en este juego. La red era demasiado extensa, y si querían lograr algo real, debían ser más inteligentes, más rápidos y sobre todo más unidos que nunca. Con la información que acababan de recibir, el siguiente paso era claro. Montoya había comenzado a transferir dinero a cuentas en paraísos fiscales, lo que indicaba que estaba preparando su huida. La pieza clave que necesitaban para atraparlo estaba ahora al alcance de su mano. Un conjunto de transacciones bancarias que revelarían su red internacional y su conexión con figuras de alto rango en el gobierno y la industria. Pero sabían que el tiempo apremiaba, y que una vez que Montoya se enterara de que su imperio estaba a punto de desmoronarse, haría todo lo posible para destruir las pruebas y desaparecer. La noche estaba en su apogeo cuando, armados con nuevas pruebas y una creciente confianza, Isabela y don Alejandro comenzaron a trazar su próximo movimiento. Cada paso los acercaba más a la verdad, pero también los ponía más en riesgo. Sabían que Montoya no sería fácil de derrotar, pero también sabían que no podían seguir mirando desde las sombras. Era hora de enfrentarse a la oscuridad de frente. A medida que la lluvia seguía cayendo, se acercaban al final de una larga batalla. Y cuando todo estuviera dicho y hecho, la verdad saldría a la luz, no importa a qué precio. El imperio de Montoya debía caer, y ellos serían los encargados de hacer que eso sucediera. Con cada palabra intercambiada, con cada estrategia puesta en marcha, la lucha tomaba forma. Ya no había vuelta atrás. Era una mañana gris, pero en la casa de Ricardo, un ambiente tenso se había apoderado de cada rincón. Con el paso de los días, las pequeñas grietas en su mundo aparentemente perfecto
comenzaban a hacerse más visibles. La mirada de Gabriela ya no era la misma. La tristeza que antes guardaba en silencio ahora se expresaba abiertamente. Sus palabras, aunque escasas, cargaban una angustia palpable, como si estuviera atrapada en un laberinto sin salida. Ricardo, consciente de la transformación de su esposa, se encontraba dividido entre el deseo de solucionar todo y el miedo a lo desconocido. Sabía que su vida había cambiado irreversiblemente desde que conoció a Mariana. Cada día que pasaba, sin tener una conversación sincera con Gabriela, lo acercaba más al abismo de la insatisfacción, pero había algo que lo mantenía en pie, algo que lo impulsaba a intentar salvar su matrimonio. La promesa de un futuro distinto, de un giro inesperado que lo liberaría de su tormento interior. Esa tarde, mientras las sombras comenzaban a alargarse, Ricardo se enfrentó al dilema más grande de su vida: seguir viviendo una mentira o arriesgarse a enfrentar la verdad. Gabriela había comenzado a notar que algo andaba mal, y su intuición femenina la había llevado a una conclusión que la perturbaba profundamente. Decidió enfrentar a Ricardo. «Ricardo», dijo Gabriela, con una firmeza que le sorprendió a él mismo, «sé que algo está pasando, y no voy a seguir viviendo en la incertidumbre. Necesito saber la verdad. Necesito saber qué es lo que realmente está pasando entre nosotros». El corazón de Ricardo se aceleró. Era el momento de enfrentar su realidad, pero temía perderlo todo. Miró a Gabriela, y por primera vez en mucho tiempo, vio a la mujer que alguna vez había sido el centro de su vida. Las palabras se quedaron atoradas en su garganta. La culpa lo ahogaba, pero la verdad debía salir a la luz. «Gabriela, yo estoy enamorado de otra persona», admitió Ricardo, la voz quebrada, mientras sus ojos evitaban los de ella. Las palabras cayeron como un peso sobre ambos. Gabriela no reaccionó de inmediato. Sus ojos se nublaron de lágrimas, pero mantenía el control. Sabía que algo así podría ocurrir, pero no estaba preparada para escucharla en voz alta. «¿Y quién es ella?», preguntó Gabriela, su tono de voz firme pero cargado de tristeza. Ricardo no sabía cómo responder. Sabía que ninguna respuesta sería suficiente para reparar el daño. «Se llama Mariana», dijo finalmente, casi en un susurro. «Es alguien con quien he compartido algo que no puedo explicar». El silencio se apoderó de la habitación. Gabriela, aunque dolida, no podía evitar sentir una mezcla de rabia y alivio. La verdad había salido a la luz, pero las piezas de su vida seguían desmoronándose. «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó Gabriela con una calma que sorprendió a Ricardo. Él la miró, intentando descifrar si había algún atisbo de esperanza en sus ojos, pero sabía que su decisión ya había sido tomada. Gabriela ya no era la mujer que conoció. La herida era profunda, y aunque intentaba mantener la compostura, no podía evitar que su dolor se filtrara. Ricardo no sabía qué decir. Las palabras no parecían suficientes para transmitir el arrepentimiento que sentía. Sin embargo, había algo en su interior que le decía que podía cambiar las cosas. A pesar de todo lo que había hecho, de todas las mentiras y engaños, sentía que había una posibilidad de redención. «Gabriela, yo no sé qué pasará con nosotros, pero quiero luchar por lo que tenemos. Estoy dispuesto a cambiar. No quiero perderte». Gabriela lo miró fijamente, buscando en sus ojos la sinceridad que tanto había anhelado, pero las dudas seguían presentes. El dolor seguía ahí, marcado a fuego en su corazón. No podía confiar tan fácilmente, y aunque su amor por Ricardo aún existía, sabía que las heridas tardarían en sanar. «No sé si yo pueda perdonarte, Ricardo», dijo Gabriela, su voz suave pero decidida. «Pero si de verdad quieres cambiar, si de verdad te importa, tendrás que demostrarlo. No puedo quedarme en una relación que me destruye. No puedo seguir en la mentira». Ricardo asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y tortuoso, pero algo dentro de él había despertado.
Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la esperanza aún existía. Gabriela estaba dispuesta a darle una oportunidad, pero él tendría que hacer algo más que promesas vacías. Tendría que demostrarle con hechos que su amor por ella era más grande que cualquier otra cosa. A lo lejos, la figura de Mariana seguía presente en su mente, pero algo había cambiado en Ricardo. Ya no veía a Mariana como la solución a sus problemas, sino como el recordatorio de lo que había perdido y lo que aún podía salvar. La redención que tanto deseaba no venía de un amor prohibido, sino de la voluntad de reconstruir lo que había destruido. Esa noche, cuando las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, Ricardo hizo una promesa, no solo a Gabriela sino a sí mismo. Prometió que lucharía por su matrimonio, por el amor que aún quedaba, y que no dejaría que sus errores definieran su futuro. El viaje hacia la sanación apenas comenzaba, pero había algo más claro que nunca. Ricardo estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para recuperar la vida que había puesto en peligro. La historia de Gabriela y Ricardo estaba lejos de haber terminado, pero tal vez el verdadero comienzo estaba a punto de llegar.